Números capítulo 11, y la semana pasada comenzamos con un breve estudio referente a lo que la Escritura nos revela acerca del Espíritu Santo. Porque, como lo mencionaba antes, muchas veces nuestra comprensión de quién es el Espíritu Santo llega a tener como que ciertos puntos o ciertos tintes de confusión, o en algunos casos abiertamente una mala interpretación de quién es el Espíritu Santo. Y si más o menos has estado en contextos diferentes de iglesia o conoces un poco de esto, hay desafortunadamente, o no sé cómo llamarlo, pero hay extremos en cuanto a creer cómo el Espíritu Santo opera y está activo en nuestros días, ¿verdad? Hay los extremos sensacionalistas donde todo es hablar en lenguas, en donde si tú no tienes el don de hablar en lenguas, eso quiere decir que no has recibido el Espíritu Santo. Pero por otro lado está el extremo un tanto más frío, un tanto más reservado o limitado, en donde se cree que el Espíritu Santo simplemente opera en el tema de la salvación, y entonces si el hablar en lenguas ya no es bíblico, el hacer milagros ya no es bíblico, y hay todos esos extremos, ¿no? Toda esa gama de colores con referencia al Espíritu Santo. Entonces el propósito es que podamos entender la importancia y la función específica del Espíritu, no solo de manera particular, no solamente de manera individual, sino el peso que tiene sobre lo que hoy nosotros conocemos como iglesia. Y en este sentido creo que es increíble cuando la Escritura llega a darnos testimonio de hombres y mujeres que en algún punto de su caminar, el peso de las circunstancias hicieron evidente su vulnerabilidad. Y no es, obviamente, no es porque me guste ver gente fracasando, gente fallando en el llamado que Dios le ha dado a alguien. No me gusta ver las historias de hombres fallando porque disfrute de ver gente fracasando en la obra, en el ministerio. Pero el ver personas tan así, el poder tener testimonio de personas que sin temor son mostradas en su vulnerabilidad, mostrándose tan débiles en ciertos momentos de presión, termina mostrándome como que un ángulo un tanto, no sé, un ángulo diferente, que me permite sentir una conexión mucho más profunda que lo que me uniría a esa persona al simplemente conocer sus victorias. Déjame decirlo de otra manera. Personalmente, yo puedo sentirme mucho más identificado y tener una conexión mucho más profunda con el Elías temeroso de la cueva, que con ese hombre arriesgado que retó y terminó decapitando a los 400 hombres de Baal. Porque esa es mi naturaleza aún. Y sabes, creo que más allá de esto, creo que más allá de el tener un testimonio de hombres con temores, el poder tener en la Escritura el testimonio de hombres con inseguridades, de hombres tan parecidos a lo que hoy yo soy, definitivamente me hace anhelar con mucha mayor fuerza la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Porque veo mi vida, veo mi condición, veo mis temores, veo mi debilidad, veo mi vulnerabilidad, y a la única conclusión a la que puedo llegar es a esta: Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé por qué me has puesto a ocupar el lugar que me has puesto a ocupar. Señor, yo no sé.
Mira, seguramente hay alguien que lo puede hacer mucho mejor que yo. Si alguien llega y me dice, oye, cédele tu lugar, yo con gusto me hago a un lado y adelante. Pero no, el Espíritu Santo, y es parte de lo que vamos a ver hoy, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos capacita para precisamente poder hacer lo que tú y yo en nuestras fuerzas no podemos hacer. Porque no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Y curiosamente, lo que quiero que veamos hoy es la historia, o parte de la historia, de un hombre que en un punto llegó a sentirse tan profundamente decepcionado, tan profundamente cansado de la situación, que literalmente viene a quejarse delante de Dios por el peso que representaba el tener que llevar sobre sus hombros la carga de dirigir y de liderar al pueblo de Israel. Lo que este hombre no sabía es que precisamente parte de su queja, parte de su inconformidad, posteriormente se iba a convertir en una profecía por medio del profeta Joel, y posteriormente en una promesa de la cual hoy tú y yo podemos ser parte. Y antes de leer el pasaje en Números, déjame darte un breve resumen de lo que está pasando para no tener que leer todo, sino ya entrar directo a la historia. Pero el pueblo de Israel viene caminando por esta temporada que tiene que atravesar por el desierto. Y han llegado a un punto en donde todas las reservas de comida que quizá pudieron llegar a tener han terminado, se han acabado, por lo que empiezan a padecer hambre. Obviamente, al tener que caminar por el desierto, pues no es viable, no es fácil poder cultivar algo, tener como que tu granjita, ¿verdad? De donde puedes ir y tomar huevos, o tener ahí tus animalitos para criarlos, etcétera. No, ellos van caminando. Ellos están constantemente en movimiento, por lo tanto, no pueden ser, por así decirlo, autosustentables en ese sentido. Entonces, toda la reserva que ellos tenían de comida escasea, comienzan a tener hambre, y esto les hace pedirle a Dios que les mande provisión. Dios, mándanos algo de comer. Y entonces, en su misericordia, Dios les da un tipo de, los comentaristas creen que era un tipo de cereal, como si fuera un cereal, como una una hojuela de maíz, pero ellos lo llamaron maná. ¿Ya has escuchado esto, verdad? Y con ello, con este maná, entonces pudieron suplir la demanda de comida entre el pueblo. Lo interesante de esto es que literalmente era lo único que comían. Mañana, tarde y noche, la base del menú era la misma: maná. Maná a la mexicana, maná con cebolla, maná en caldo, maná con frijoles, maná. No había otra cosa, ¿no? Básicamente era eso. Obvio, llegó el punto en el que tal cantidad de maná simplemente generó malestar y un deseo de probar otra cosa diferente, ¿no? Ahora, es importante recordar que todos estos años en el desierto, en realidad, no tendrían que haber existido, sino que son el resultado de la rebeldía del pueblo. Por lo que esto que ahora están viviendo no es más que parte de las consecuencias de sus propias decisiones tomadas en el pasado. Y quiero que me acompañes a leer lo siguiente en el libro de Números, en el capítulo 11, por favor. Números 11, del 1 al 6. Voy a darle primero lectura a estos versículos.
Números 11, del 1 al 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios, te doy gracias esta mañana por lo que tú sin duda vas a hablar a nuestro corazón. Padre, yo te ruego en el poder de tu Espíritu Santo que estés haciendo llegar esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos entender lo que tú hoy quieres hablarnos. Padre, aquí estamos, delante de ti, como cantábamos ahorita. En tu presencia renuevas todo. Y quizá es lo que hoy muchos necesitamos: ser renovados en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, Señor. Te pido por aquel que viene cansado, te pido por aquel que viene fatigado por las cargas del ministerio, del día a día, pero que de alguna manera tú obres y a través de tu Espíritu podamos salir de aquí siendo renovados en todos los aspectos, Señor, que necesitemos ser renovados. Te lo ruego y habla a nuestro corazón, habla como solamente tú sabes hacer, lo que es de corazón a corazón, Señor. Te lo ruego en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Quiero que veas lo interesante de esto, porque si te fijas en la porción que ya leímos, en el versículo 1, el texto dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Chécate, no dice que clamaron, no dice que rogaron, mucho menos dice que suplicaron, sino que el pueblo se quejó. Ahora, si tú has ido a cualquier tienda o cadena departamental más o menos de un buen prestigio, ¿no? Y no solamente en tiendas, en dependencias de gobierno, lugares diferentes, sabes que hay un tipo de buzón en donde específicamente puedes ir y colocar tu queja o tu sugerencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué haces eso? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Qué es lo que te lleva a quejarte delante de alguien? No lo sé, pero creo que generalmente es porque tú consideras que el trato que quizá llegaste a recibir en la tienda no fue lo que esperabas, o lo que tú creías, o lo que tú crees merecer. O quizá porque los productos que adquiriste no estaban a la altura o no estaban a la calidad de lo que esperabas o de lo que la tienda ofrece. O simplemente porque considerabas que el servicio no llenó tus expectativas, entonces tienen que mejorar. Y voy y meto mi queja. Entonces ve lo profundo de esto, porque literalmente lo que el pueblo está haciendo con su queja es declarar que Dios no los ha tratado como ellos creen que merecen ser tratados, y por eso ahora Él está sujeto a tener que hacer algo para cambiar la condición en la que se encuentran. Nada más nuestros ojos ven este maná. ¿Quién nos va a dar carne? Me acuerdo cuando estaba en Egipto que podíamos comer pescado gratis y teníamos pepinos y teníamos melones y diferentes cosas.
Entonces, como Dios no me ha tratado como creo que merezco ser tratado, entonces Él ahora está sujeto a hacer algo para que cambie mi condición. Y por eso es que podemos ver a un Dios tan profundamente airado con ellos. Porque como te decía antes, la realidad que ahora ellos están viviendo simplemente es el resultado de las decisiones que ellos mismos habían tomado en el pasado. Decisiones que no tenían como referencia el consejo de Dios, decisiones que no tenían como punto de partida el buscar glorificar a Dios y actuar como el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, fueron decisiones que provocaron que un viaje que hubiera sido completado en días, exagerando quizás semanas, 2-3 semanas, exagerando, caminando despacio, viendo el paisaje, etcétera, 2-3 semanas, se prolongó durante 40 años. 40 años. Por causa de la desobediencia y por causa de comenzar a tomar decisiones que no tenían como base el glorificar a Dios. Y esto es súper profundo, podemos aplicarlo a nuestras vidas, porque cuando tú y yo comenzamos a tomar decisiones sin considerar el consejo de Dios, no solamente se van a convertir en malas decisiones, sin importar lo que aparentemente has ganado, o sin importar lo que falsamente lograste en base a eso, sino que además esas decisiones se van a convertir justamente en la plataforma sobre la cual vas a comenzar a edificar tu futuro. Y déjame repetir eso porque todos se fueron con su vista hacia allá. Cuando tú comienzas a tomar decisiones sin considerar el consejo de Dios para tu vida, esas decisiones no solo se van a convertir automáticamente en una mala decisión, sin importar que hayas obtenido lo que tú quisiste o sin importar si lograste lo que tú querías lograr, sino que esas decisiones se van a convertir en la base, en el cimiento sobre el cual tú estás edificando tu futuro. Entonces ve el peso de eso. Ve lo importante que es que a partir de hoy tú comiences a visualizar un futuro en base a las decisiones que hoy estás tomando. Y si las decisiones que hoy estás tomando no tienen como propósito o no tienen como punto de partida el consejo de Dios, lo más seguro es que el futuro que te espera no sea bueno. No sé cuál, pero lo más seguro es que no sea el mismo que te esperaría si a partir de este día comienzas a tomar decisiones siguiendo el consejo de Dios. Y ojo con esto, porque aunque su misericordia jamás te va a abandonar, en ocasiones Dios va a permitir que las consecuencias de tus decisiones simplemente te alcancen, pero no para condenarte, no para destruirte, sino como una invitación para que puedas comprobar que no hay nada mejor, como una invitación para que tú mismo puedas experimentar que no hay nada más sabio, que no hay nada que te convenga más que buscar su consejo y moverte en el proceso que Él tiene para tu vida. Y quiero que veas este detalle porque definitivamente mucho de lo que había en el corazón del pueblo queda plasmado en el versículo 5 y 6. Mira nuevamente lo que dice, Números 11, 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, algunas otras versiones dicen gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
nos acordamos de lo que teníamos en Egipto. Pregunta, ¿quién anhela eso? ¿Quién que verdaderamente ha probado la libertad que hay en Jesús anhela regresar a vivir en la esclavitud en la cual vivía antes? ¿Quién anhela eso? Chécate, este pueblo venía de 400 años de esclavitud. 400, mínimo son 3 generaciones, si no es que 4 generaciones experimentando lo que es vivir como esclavo. La última generación siendo forzada a trabajos verdaderamente exhaustivos. Históricamente había sido la peor etapa del pueblo hasta ese momento. Posteriormente vendría una etapa peor, pero en ese momento había sido la etapa más difícil, la etapa más dura del pueblo de Israel. Pero en Egipto teníamos pescado y pepinos y melones y ajos. Pero sabes, aunque quizá ahora no tenían los recursos que sí tenían estando en esclavitud, lo que ellos no lograban ver es que ahora tenían una promesa mucho más grande que eso, y era que durante el proceso contarían con la gloria de su presencia, lo cual los llevaría a una transformación, alineando su corazón con el corazón mismo de Dios. Sí, no tenían pan, no tenían pescado, no tenían las comodidades que tenían estando en Egipto, pero ahora tenían mucho más grande que eso: la presencia de Dios yendo con ellos de día y de noche. Y tienes que saber esto, porque un mal concepto de quién es Dios siempre me va a llevar a inclinar mi corazón por cosas que en apariencia lucen atractivas, aun cuando eso me lleve a vivir como esclavo. Un mal concepto de Dios en mi vida, de lo que representa Dios en mi vida, siempre inclinará mi corazón a ir detrás del pecado que me esclaviza, en lugar de ir y buscar la santidad que me posiciona en la libertad que Jesús puede darme. Y mira lo que dice el versículo 10, que es al punto al que quiero llegar, versículo 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, pero también le pareció mal a Moisés. Entonces, también Moisés se disgusta ahí. Y dijo Moisés a Jehová, y chécate estas palabras: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que mejor me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y en que yo no vea mi mal. Wow. Yo te ruego que mejor me mates. Señor, si este pueblo va a seguir así, si tengo que seguir llevando la carga de este pueblo, ¿sabes qué? Mejor aquí mátame, porque yo no puedo.
Y creo que definitivamente estas son palabras que brotan de un corazón que ha sido herido. Son las palabras de un corazón que ha permitido que la actitud de las personas que lo rodean lo ensucien y lo contaminen. Y ojo, y también podemos aplicar esto a nuestra vida. Porque las heridas de tu corazón que no son sanadas, no son algo que solamente se van a quedar dentro de ti. Siempre serán algo que tendrán un peso sobre las personas que te rodean. Heridas no sanadas son es fuente de la cual otros van a venir y van a beber. Y aquí está Moisés deseando mejor morir antes de seguir llevando el peso de la carga que representaba este pueblo. Una carga real. Si más o menos conoces la historia del pueblo de Israel, sabes que Moisés no está exagerando. Sabes que Moisés no está fingiendo. Sabes que Moisés no está haciéndose la víctima. El llevar a ese pueblo definitivamente era una carga, era un peso. Pero lo que Moisés no entendía es que quien decide los tiempos, quien decide cuándo algo comienza y cuándo algo termina, no era él, sino Dios. Y mira lo que ordena Dios ante esto, versículo 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, qué bueno que Dios no es, qué bueno que yo no soy Dios, porque si no le hubiera dicho, a ver, ya, bájale a tu drama, Moisés. Pero mira lo que le dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, es decir, que tienen cierto nivel de liderazgo o de influencia entre ellos. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Déjame aclarar este punto. En el Antiguo Testamento, al Espíritu Santo se le nombra o se le conoce más como el Espíritu del Señor, ¿no? Si tú buscas la palabra Espíritu Santo en un contexto del Antiguo Testamento, no va a aparecer, siempre es el Espíritu del Señor o algo muy parecido a esto. Y aunque específicamente en esta etapa estaba activo y estaba involucrado en todo el plan de redención, cumpliendo con determinadas funciones específicas, por lo general, y repito, en el contexto del Antiguo Testamento, por lo general, el Espíritu Santo era derramado de manera exclusiva en determinadas personas para poder realizar una tarea específica dada por Dios. Puedes verlo en reyes, por ejemplo, puedes verlo en profetas, puedes verlo en jueces, puedes verlo en líderes. El Espíritu Santo era tomado y depositado sobre ellos para que pudieran llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado. Entonces, el liderazgo de Moisés era ejercido no por su propia capacidad, no por su propia habilidad de hacerlo, sino por el poder de Dios mediante la unción del Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo, Moisés no podría haber hecho lo que hizo con el pueblo. Entonces, ve lo interesante de esto, porque lo que Dios hace es tomar del espíritu que había sido depositado en él para repartirlo entre 70 hombres diferentes, que junto con él ahora estarían llevando la carga de todo el pueblo. Y lo interesante de esto es que es la primera vez que Dios hace algo como esto.
Sí podemos ver, por ejemplo, si no me equivoco, la primera vez que se menciona que Dios deposita su espíritu en alguien es cuando comienzan la construcción del pueblo, del templo, del tabernáculo, con los hombres que tienen que medir y ver de qué manera van a hacerlo, de qué manera va a quedar. Es la primera vez que la Escritura menciona que Dios deposita su espíritu sobre alguien. Pero aquí vemos, en este contexto, vemos que Dios toma el espíritu y comienza a depositarlo en 70 hombres diferentes. Entonces, chécate, ahora no solo hay un hombre sirviendo bajo la unción del Espíritu Santo, sino hay 71 hombres trabajando, sirviendo, llevando al pueblo bajo esta misma unción. Ahora, eso termina haciéndose evidente cuando los hombres sobre los cuales es depositado el Espíritu Santo comienzan a hacer algo que antes no hacía. Y dice el texto que estos hombres comienzan a profetizar, que básicamente es tomar lo que Dios ha dicho y aplicarlo con sabiduría ante una determinada situación específica. Eso es profetizar. Porque creo que este es otro concepto que muchas veces llegamos a tener un tanto desviado, y creemos que profetizar es ver el futuro y ver lo que va a pasar y mira, no sé, no quiero poner ejemplos vanos, pero profetizar o el corazón de la profecía literalmente es eso. Es tomar algo que Dios ha dicho, aplicarlo a determinada situación específica. Por eso vemos que los profetas que Dios levanta, básicamente su mensaje es esto: Dios ha dicho esto, ustedes están haciendo eso, por lo tanto va a pasar esto que Dios ya anticipó que pasaría. Y es eso. Y entonces estos 70 hombres comienzan a adquirir un conocimiento de la ley y de la palabra de Dios que quizá no tenían antes, y lo comienzan a aplicar en determinadas situaciones. Pero hay algo todavía mucho más interesante aquí, porque muy probablemente Moisés ni tenía idea que un deseo que nace de esto que está pasando después se haría una realidad. Bríncate hasta el versículo 26 y 29. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Elad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Elad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Es decir, ¿por qué te preocupas que están profetizando? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todos estuvieran haciendo esto. Ojalá Dios tomara ese espíritu y lo pusiera no nada más sobre 70, sino sobre cada uno de los que forman hoy parte del pueblo de Dios. Una queja, un deseo, quizá motivado por el mismo Espíritu Santo, no lo sé, se convertiría en la promesa hecha por Jesús a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, no solamente podré depositar sobre 71 hombres mi espíritu, sino sobre todo mi pueblo. Y cuando Él venga recibirán poder, pero no solamente para profetizar, como era el deseo de Moisés,
sino que el Espíritu Santo, habitando en nuestro corazón, ahora nos limpia y nos sana, dándonos la capacidad de cambiar la amargura que hay en nuestro corazón por un amor que trasciende nuestras fuerzas. Su Espíritu en nosotros ahora nos da la fuerza para cambiar el dolor en fiesta, para cambiar lo que antes era agonía en gozo. Para que hoy no tan solo unos cuantos, sino una comunidad se conviertan en el reflejo de la imagen de Jesús. Y llévate esto. Lo realmente importante no es lo que hoy tienes. Porque, ¿sabes? Pudieras llegar a tenerlo todo. Es que en Egipto teníamos pescado. Es que en Egipto teníamos ajos. Es que en Egipto no nos faltaba la comida. Y pudieras llegar a estar en el lugar que tu corazón desea estar. Pero aún así, vivir esclavizado a un pasado. Puedes llegar a tener todo lo que quieras, estar en donde quieras y aún así estar esclavizado a un pecado que te domina y que te limita de alcanzar lo que Dios tiene para ti. La buena noticia hoy es que hoy su Espíritu Santo puede ser derramado en tu corazón y aun cuando no tengas absolutamente nada, experimentar la gloriosa libertad que Jesús te ofrece. ¿Qué deseas? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Prefieres continuar esclavizado? ¿Prefieres continuar cargando esas cadenas que aparentemente te están dando libertad, pero que sin darte cuenta te están frenando de alcanzar lo que Jesús tiene para ti? ¿O prefieres que su Espíritu Santo venga, limpie, sane, renueve tu corazón y comiences a caminar en la verdadera libertad que solo Él te puede dar?